Imagina esto. Es el 15 de agosto de 1947. Estás en Dalian. A tu alrededor, una multitud vibra con una energía que lleva generaciones acumulándose. Ves ondear la Union Jack por última vez, mientras desciende lentamente del mástil. El Imperio Británico, la superpotencia que gobernó India durante casi 200 años, acaba de perder la joya más preciada de su corona. Pero esta historia no es un cuento de hadas sobre la benevolencia del colonizador. No fue por un repentino ataque de conciencia, ni siquiera por un acto de justicia. India se independizó por una razón mucho más cruda y pragmática. Gran Bretaña estaba en la bancarrota absoluta. La Segunda Guerra Mundial había dejado a Londres con la economía hecha pedazos. Piensa en la cifra. La deuda pública se disparó por encima del 200% de su Producto Interno Bruto a la libra esterlina, que había sido la moneda de referencia mundial. Estaba al borde del colapso. No tenían reservas de oro, su tesoro estaba completamente vacío. La verdad incómoda, la que rara vez se cuenta, es esta: India no recibió su independencia como un regalo. Gran Bretaña simplemente ya no podía permitirse el lujo de mantenerla. La perdió Anne para entender cómo el imperio más grande de la historia llegó a este punto de quiebra. Tenemos que rebobinar el reloj mucho. Regresemos al año 1600. Cuando todo comenzó con un simple documento, un pergamino firmado por la reina Isabel I de Inglaterra, que autorizaba la creación de una compañía comercial. Su nombre, la East India Company. Nadie en ese momento podría haber imaginado que estaban dando a luz a la corporación privada más poderosa y letal de la historia de la humanidad. Al principio, su misión era puramente comercial: comprar especias, sedas y tés en el este, para venderlos con enormes ganancias en Europa. Era un negocio, nada más. Pero en la India, el poder y el comercio siempre han estado entrelazados. La compañía rápidamente se dio cuenta de que para proteger sus rutas y almacenes, necesitaba algo más que buenos negociadores. Necesitaba soldados. Así que formó su propio ejército privado, compuesto por mercenarios europeos y cipayos locales. Lo que empezó como una fuerza de seguridad se convirtió en una máquina de guerra. La compañía empezó a intervenir en las políticas locales, apoyando a un príncipe contra otro, firmando tratados y, cuando la diplomacia fallaba, declarando la guerra. De repente, esta corporación no solo comerciaba, también gobernaba. Se convirtió en un imperio paralelo, un estado en la sombra que operaba con una autonomía escalofriante. Tenía su propia moneda, su propio sistema de impuestos, su propia diplomacia e incluso su propio código legal. Era una empresa que actuaba como una nación soberana. El punto de inflexión definitivo llegó en 1757, en la batalla de Plassey. Robert Clive, un empleado ambicioso de la compañía, lideró una fuerza minúscula contra el ejército del Nawab de Bengala, Sirojuddola. Pero la victoria no se ganó en el campo de batalla, sino a través de la traición y el soborno. Clive conspiró con Mir Jafar, un general del Nawab, prometiéndole el trono a cambio de su ayuda. La batalla fue una farsa, y con ella, la East India Company no solo ganó una victoria militar, obtuvo el Diwani, el derecho a recaudar impuestos de toda la región de Bengala, una de las provincias más ricas del mundo, con más de 30 millones de habitantes. Ese día, no solo conquistaron Bengala, conquistaron la riqueza de toda una civilización. A partir de ese momento, el saqueo dejó de ser encubierto y se convirtió en una política de Estado institucionalizada. Los ingresos que antes fluían hacia los gobernantes locales y se reinvertían en la economía india, ahora iban directamente a los bolsillos de los accionistas de la compañía en Londres. La explotación se volvió sistemática y brutal. La compañía estableció monopolios sobre productos básicos como la sal, el tabaco y, de manera infame, el opio. Obligaban a los agricultores a cultivar opio en lugar de alimento, que luego contrabandeaban a China para financiar su comercio de té a los artesanos indios, famosos por sus textiles de una calidad inigualable. Fueron forzados a vender sus productos a la compañía a precios ridículamente bajos, a menudo bajo amenaza de violencia. Si se negaban, sus telares eran destruidos. Los tejedores legendarios de Bengala, cuyos tejidos eran la envidia del mundo, fueron reducidos a la servidumbre económica. Pero el horror
no terminó ahí. La avaricia de la compañía alcanzó su punto más oscuro durante la gran hambruna de Bengala de 1770, mientras millones de personas morían de hambre debido a las malas cosechas. La compañía no solo no hizo nada para ayudar, sino que aumentó los impuestos. Exigían el pago sin importar si la gente tenía algo que comer. Los recaudadores de impuestos usaban la tortura para extraer hasta la última moneda de aldeas enteras. Se estima que entre 7 y 10 millones de personas, casi un tercio de la población de la región, murieron. No fue solo un desastre natural, fue una catástrofe humana amplificada por una codicia despiadada. Fue, en esencia, una hambruna utilizada como herramienta política y económica. India, que en el siglo XVII representaba casi una cuarta parte de la economía mundial, una potencia manufacturera y comercial, comenzó a desmoronarse bajo el peso de esta explotación. La desindustrialización fue deliberada. Los británicos no solo querían las materias primas de la India, querían destruir su capacidad de competir. Impusieron aranceles a los textiles indios que entraban en Gran Bretaña, mientras que los productos manufacturados británicos inundaban el mercado indio sin impuestos. El resultado fue devastador. La próspera industria textil india, que había empleado a millones, fue sistemáticamente aniquilada. El saqueo se volvió tan escandaloso que incluso el Parlamento británico tuvo que intervenir, pero no para ayudar a la India, sino para salvar a la compañía de su propia corrupción y mala gestión. En 1858, después de la gran rebelión conocida como el Motín de Sepoy, la corona británica disolvió la East India Company y asumió el control directo de la India. A esto se le llamó el Raj británico. Oficialmente, la era de la corporación depredadora había terminado y comenzaba la era del gobierno imperial civilizado, pero en realidad solo cambió el logo. El modelo de negocio seguía siendo el mismo: extraer la máxima riqueza posible de la India para financiar la prosperidad de Gran Bretaña. La única diferencia era que ahora el saqueo estaba gestionado por una burocracia imperial, no por comerciantes. Construyeron ferrocarriles, sí, pero no para conectar pueblos y ciudades indias. Los construyeron para transportar materias primas desde el interior hasta los puertos y para mover tropas rápidamente para reprimir cualquier rebelión. Cada milla de vía férrea, cada puente y cada edificio gubernamental se construyó con dinero indio, para beneficio británico. Los impuestos seguían siendo asfixiantes. Los agricultores indios pagaban algunos de los impuestos sobre la tierra más altos del mundo, lo que los mantenía en un ciclo perpetuo de deuda. Mientras tanto, la riqueza de la India fluía hacia Londres a un ritmo asombroso. Historiadores económicos como Utsa Patnaik han calculado que Gran Bretaña extrajo de la India el equivalente a unos 45 billones de dólares actuales entre 1765 y 1938. Una cifra que desafía la imaginación. Este drenaje masivo de capital tuvo consecuencias catastróficas. Mientras Gran Bretaña experimentaba la revolución industrial, financiada en gran parte por la riqueza india, India se desindustrializaba y empobrecía. La esperanza de vida se estancó e incluso disminuyó en algunos periodos. Las hambrunas continuaron, cada una matando a millones, mientras los administradores británicos exportaban grano de las regiones afectadas, porque era más rentable venderlo en el extranjero que alimentar a su propia gente. El imperio que se jactaba de llevar la civilización al mundo estaba en realidad construyendo su propia grandeza sobre la ruina de otros. Pero un sistema basado en la extracción infinita no puede durar para siempre. A principios del siglo XX, el costo de mantener un imperio global comenzaba a ser insostenible. 2 guerras mundiales, en las que India contribuyó con millones de soldados y enormes recursos, fueron el golpe de gracia. Gran Bretaña salió de la Segunda Guerra Mundial como vencedora en el papel, pero económicamente destruida, endeudada hasta el cuello, principalmente con Estados Unidos. Simplemente ya no tenía el dinero ni la voluntad política para mantener su vasto imperio. La joya de la corona se había convertido en una carga financiera insoportable. Así que volvemos a ese día de agosto de 1947.
La bandera británica cae, no como un gesto de magnanimidad, sino como una admisión de derrota económica. El imperio no se retiró, colapsó bajo el peso de su propia deuda, una deuda acumulada a lo largo de siglos de conquista y explotación. La historia de la independencia de la India es, en última instancia, la historia de un imperio que se ahogó en su propia codicia. La próxima vez que escuches hablar de la grandeza del Imperio Británico, recuerda cómo se construyó y, sobre todo, cómo terminó no con una explosión, sino con una bancarrota. India no solo fue colonizada, fue sistemáticamente drenada. 150. Justo antes de que el poder británico se consolidara, la India era una potencia industrial. Producía el 25% de los bienes manufacturados del mundo. Era el taller del planeta. Sus textiles, sus especias, su artesanía eran legendarios. Pero para 1900, después de casi 2 siglos de dominio británico, esa cifra se había desplomado a un mísero 2%. ¿Qué pasó? No fue un accidente, fue un diseño deliberado, una estrategia de deindustrialización calculada. El proceso fue brutal y eficiente. Primero, impusieron impuestos paralizantes a los productores locales. Los artesanos y tejedores indios, que habían sido el orgullo de su nación durante generaciones, se vieron asfixiados por tasas que hacían imposible competir. Al mismo tiempo, las importaciones británicas entraban al país sin aranceles. De repente, el mercado indio se inundó de productos manufacturados en Manchester y Liverpool, vendidos a precios artificialmente bajos. El golpe de gracia fue el ciclo del algodón. Gran Bretaña compraba algodón en bruto de la India, a precios de miseria. Luego, lo enviaba a sus fábricas en Inglaterra, lo convertía en telas y ropa, y lo devolvía a la India para venderlo como un producto de lujo, mucho más caro. Los mismos agricultores que cultivaron la materia prima ahora tenían que pagar una fortuna por el producto terminado. Millones de artesanos y tejedores se arruinaron. Muchos, literalmente, murieron de hambre. Se destruyó una industria entera para que otra pudiera florecer a miles de kilómetros de distancia. Pero el saqueo no se detuvo ahí. Cuando el mercado textil ya no era suficiente, el imperio encontró un negocio aún más siniestro y lucrativo en el opio. La Compañía de las Indias Orientales, actuando como un brazo corporativo del Estado, forzó a los campesinos indios a abandonar sus cultivos de subsistencia para plantar amapolas. El opio cosechado se exportaba masivamente a China, creando una epidemia de adicción a escala nacional. Cuando el gobierno chino intentó valientemente prohibir el comercio de drogas para salvar a su pueblo, Gran Bretaña no lo dudó. Declaró la guerra. Las guerras del opio no fueron por principios morales, ni por libre comercio. Fueron guerras por el derecho a vender drogas, y Gran Bretaña ganó. De la noche a la mañana, la corona británica se convirtió en el mayor cartel de narcotráfico de la historia. El dinero del opio se convirtió en un pilar fiscal que sostenía todo el Raj británico, financiando su administración y su ejército. La explotación y la humillación constantes finalmente llevaron al punto de quiebre. En 1857 estalló el gran levantamiento indio, a menudo llamado el Motín de los Sepoys. Fue una rebelión masiva y sangrienta, la mayor resistencia armada que el Imperio Británico enfrentó en el siglo XIX. La represión fue increíblemente brutal, pero lo más perverso de todo fue lo que vino después. Una vez sofocada la rebelión, Londres le pasó la factura a los propios indios. Los costos de la guerra, los salarios de los soldados británicos que los reprimieron, todo fue cargado a la deuda india. El pueblo indio tuvo que pagar por su propia derrota. Después del levantamiento, la corona británica disolvió la Compañía de las Indias Orientales y asumió el control directo de la India. Esto no detuvo el drenaje, solo lo institucionalizó. Bajo el gobierno directo de Londres, el saqueo se volvió más sistemático. Casi la mitad de todo el presupuesto de la India se destinaba a mantener el ejército imperial, un ejército que no defendía a la India, sino que se usaba para expandir y proteger los intereses británicos en todo el mundo, desde Afganistán hasta Sudáfrica. Luego vinieron los ferrocarriles. Nos han contado que fueron un regalo de la civilización, que modernizaron la India. La realidad
es mucho más oscura. Los ferrocarriles fueron financiados íntegramente con deuda india, con garantías de ganancias exorbitantes para los inversores británicos. Su propósito principal no era conectar a la gente, sino acelerar la extracción. Servían para llevar las materias primas desde el interior hasta los puertos, y para transportar tropas rápidamente, para reprimir cualquier levantamiento. Todo, desde los rieles hasta los tornillos y los clavos, debía comprarse a empresas británicas a precios inflados. Fue una estafa maestra disfrazada de progreso. Cada año, entre 30 y 40 millones de dólares, una cifra astronómica para la época, eran drenados de la India hacia Gran Bretaña sin ningún retorno. Eran los llamados home charges, pagos por el privilegio de ser gobernados. Era el costo de la administración británica, las pensiones de los funcionarios coloniales retirados en Inglaterra, los dividendos de las empresas. Era una hemorragia constante de capital que desangraba la economía india. Y cuando el mundo se sumió en el caos de las guerras mundiales, la explotación alcanzó su punto máximo. Durante la Primera Guerra Mundial, más de 1 millón de soldados indios lucharon y murieron por el Imperio Británico en frentes lejanos. En la Segunda Guerra Mundial, esa cifra se disparó a casi 3 millones. India no solo aportó soldados, también financió el esfuerzo bélico. El país se vio obligado a prestar enormes sumas de dinero a Gran Bretaña, convirtiéndose, irónicamente, en el principal acreedor de su propio colonizador. Y como pagó Gran Bretaña esa deuda, con hambre, la hambruna de Bengala de 1943 es uno de los episodios más oscuros de la historia del imperio. Entre 800.000 y 3.8 millones de personas murieron de inanición. No fue por una sequía o una mala cosecha, fue una hambruna provocada por decisiones políticas deliberadas. El gabinete de guerra de Winston Churchill desvió sistemáticamente los alimentos de Bengala hacia las tropas británicas en Europa y para acumular reservas en el Reino Unido. Barcos cargados de grano australiano pasaban por los puertos indios, donde la gente moría en las calles, pero no se les permitía descargar. Cuando le informaron de la magnitud de la tragedia, Churchill culpó cínicamente a los propios indios por reproducirse como conejos. Fue un crimen económico a una escala masiva. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el Imperio Británico, a pesar de estar en el bando ganador, era una cáscara vacía. Estaba en bancarrota, ahogado en deudas, principalmente con la India y Estados Unidos. Había perdido su legitimidad moral y su poder económico. La India, la joya de la corona, era la pieza clave que mantenía unido todo el edificio imperial, sostenía sus finanzas, nutría su ejército y garantizaba su estatus global. Cuando esa pieza finalmente se liberó en 1947, el resto del imperio se derrumbó como un castillo de naipes. La historia del Imperio Británico no es una de gloria y civilización. Es, en gran medida, la historia de un drenaje de riqueza, recursos y vidas que fluyó desde sus colonias, especialmente la India, para construir la prosperidad de Gran Bretaña. Entender esto no es reescribir la historia, es simplemente contarla completa. Piensen en el Imperio Británico en su apogeo. Su poder no solo se basaba en sus ejércitos y su armada, sino en un sistema económico global que giraba en torno a la libra esterlina y, sobre todo, en la explotación de sus colonias. La joya de la corona, India, era el pilar que sostenía gran parte de la riqueza y el prestigio británico. Era la fuente inagotable de recursos, soldados y mercados que financiaba la grandeza imperial. Pero todo tiene un límite. Cuando India finalmente logró su independencia en 1947, no solo se liberó una nación, se firmó el certificado de defunción del Imperio Británico. Sin su principal fuente de riqueza, el sistema se volvió insostenible. El imperio, simplemente, se desmoronó bajo su propio peso. Ahora, miremos al presente. ¿Les suena familiar esta historia? Estados Unidos, hoy, ocupa una posición muy similar a la de Gran Bretaña justo después de la Segunda Guerra Mundial. Un gigante militar con una presencia global sin precedente. Hablamos de cerca de 750 bases militares repartidas por todo el mundo. Una maquinaria de guerra y defensa que requiere un gasto astronómico para mantenerse operativa. Este despliegue global, esta sobreextensión militar, es un eco directo de cómo Gran Bretaña
intentaba mantener el control de sus vastos territorios. Pero, ¿cómo se financia todo esto? Aquí es donde el paralelismo se vuelve aún más claro. Estados Unidos, al igual que el Imperio Británico en su fase final, se enfrenta a una deuda que muchos economistas consideran impagable. Una deuda que supera ya el 120% de su Producto Interno Bruto en las guerras. Las intervenciones y el mantenimiento de esa vasta red de bases ya no se pagan con los beneficios de la producción o la conquista, como en épocas pasadas. Se financian con crédito, con la emisión de más y más deuda. El estilo de vida estadounidense, en gran medida, también se sostiene gracias a la deuda externa, a que el resto del mundo esté dispuesto a comprar sus bonos del tesoro. Y aquí llegamos al punto clave, al equivalente moderno de la India colonial para Estados Unidos en el dólar. El dólar no es solo una moneda, es la base del poder estadounidense. Desde los acuerdos de Bretton Woods, el mundo entero ha operado bajo un sistema en el que el dólar es la moneda de reserva global. El petróleo se comercia en dólares. Las transacciones internacionales se realizan en dólares, y los bancos centrales de todo el mundo acumulan dólares como principal activo de reserva. Esta demanda constante y artificial del dólar le permite a Estados Unidos hacer algo que ningún otro país puede: imprimir dinero casi sin consecuencias inflacionarias inmediatas, porque el resto del mundo absorbe ese exceso de oferta. Es un privilegio exorbitante, como lo llamó un ministro de finanzas francés. Estados Unidos exporta su inflación al resto del planeta. Este sistema le permite financiar su déficit, su gasto militar y su consumo a costa de otros. El dólar es la joya de la corona del imperio americano. Pero, ¿qué sucede cuando el costo de mantener el imperio comienza a superar los beneficios que genera? Esta es la pregunta fundamental. Los conflictos en los que Estados Unidos se ha involucrado en las últimas décadas, como Afganistán o Irak, han tenido un costo humano y económico devastador. Pero sus beneficios estratégicos o económicos son, como mínimo, cuestionables. Ya no son guerras de conquista que añaden nuevos territorios o recursos. Son costosas operaciones de mantenimiento de un orden mundial que cada vez es más difícil de sostener. El sistema financiero, a su vez, depende cada vez más de la ingeniería financiera y la impresión monetaria, de la Reserva Federal y no tanto de la producción industrial real, que en gran parte ha sido deslocalizada a otros países, principalmente a China. La historia nos enseña una y otra vez la misma lección: a ningún imperio, por poderoso que sea, puede resistir indefinidamente el peso de su propia estructura económica. Llega un momento en que los costos de la burocracia, del ejército y de la deuda superan con creces los ingresos que el imperio es capaz de generar. Cuando el Imperio Británico perdió la India, el drenaje de riqueza que fluía hacia Londres se detuvo y el castillo de naipes se vino abajo. El imperio estadounidense podría enfrentar un destino similar si el dólar dejara de ser la moneda de reserva mundial que sostiene todo el sistema. Y ya estamos viendo los primeros movimientos en esa dirección. Países como China, Rusia y otros miembros del grupo BRIC están buscando activamente alternativas al dólar para sus intercambios comerciales. Están creando sistemas de pago paralelos y aumentando sus reservas en oro y otras monedas. No es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, pero la tendencia es clara. El mundo está empezando a diversificar sus activos lejos del dólar. La historia no se repite, pero rima. Y en este caso, la rima es casi perfecta. El gran error de Gran Bretaña no fue conquistar la India, fue creer que podría mantenerla bajo su control para siempre, sin importar el costo. El error de Estados Unidos no es ser la superpotencia dominante del mundo, es creer que su posición es permanente e inmutable, que el privilegio del dólar durará eternamente. Los imperios no suelen caer porque un enemigo externo los derrota en una gran batalla. Caen desde dentro. Caen cuando ya no pueden pagar las facturas de su propia grandeza. Caen cuando la compleja maquinaria que los sostiene se vuelve demasiado pesada y costosa de mantener. La frase es lapidaria, aun cuando el drenaje se detiene. También lo hace el imperio. Gran Bretaña aprendió esta lección de la manera más dura, cuando ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo. La pregunta que debemos hacernos es si Estados Unidos está prestando atención a las señales. Aún está a tiempo de aprender de la historia,
de ajustar su rumbo, de pasar de ser un imperio basado en la hegemonía militar y financiera a ser un líder entre naciones iguales. Pero para eso, primero tiene que reconocer que no es una excepción a las reglas de la historia. Tiene que aceptar la lección que el declive británico nos enseñó a todos. Tiene tiempo por ahora. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha parecido interesante, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la próxima entrega de esta serie. Nos vemos en el siguiente video.